Amado Padre que está en el cielo, le agradecemos el privilegio que nos da de estar aquí ante su presencia. Señor, no cabe duda que su Espíritu trabajó con nosotros para traernos aquí. Si fuera por nosotros, Señor, usted sabe, la carne siempre busca otras cosas, otros placeres. Pero cuando somos guiados por el Espíritu, venimos a buscar su presencia. Y estamos contentos de estar aquí. Ahora le suplicamos que su misericordia sea sobre nosotros. Y que ante la mano que ha sido levantada, usted se glorifique, haciendo una obra especial en cada uno de estos sus hijos e hijas que han levantado la mano. Tanto los que están aquí presentes como los que están en la iglesia del aire, le ruego, Señor, que usted en su grande amor y misericordia intervenga en sus vidas para ayudarles con sus problemas, con sus necesidades, con sus enfermedades. Señor, por favor, levante al caído, restaure, Señor, al que está desanimado, decaído, al que ha perdido la salud. Por favor, Padre, le ruego que usted venga en auxilio de cada uno de estos sus hijos y le dé esa bendición que tanto anhelan. Asimismo, Padre, quiero pedirle en esta hora por nuestros hermanos Eric y Yasmín, que al haber decidido mudarse de aquí, de la ciudad, para ir a vivir a un pueblito más pequeño, oh Señor, te ruego que tú los ayudes, los bendigas, y que allá donde van a vivir, nada les falte. Que allí, Señor, cumpliendo con el mandato tuyo de salir de las grandes ciudades a las pequeñas, ahí también ellos puedan recibir tu bendición. Te ruego, Padre, que tanto a Eric, su esposa, y a su niño no les falte nada. Sobre todo, Padre, te ruego que tu Espíritu Santo siempre los guíe, y aunque estén lejos de aquí, en el corazón y en el espíritu, ellos siempre puedan estar con nosotros cuantas veces puedan, y también físicamente cuantas veces puedan. Señor, bendícelos y provéeles todo lo que necesiten. Asimismo, Señor, te ruego por Alfredo Delgado Paul, quien está cumpliendo años, que tú le bendigas y derrames bendición sobre él, que le multipliques los años de vida, y gracias por este que le has dado. Ayúdalo, Señor, para que él te ame siempre y él no se aparte de ti. Gracias por la vida que le das. Ahora, Padre, ponemos en tus manos tu palabra y rogamos que esta palabra la podamos entender. Que tu Espíritu Santo, que fue el que la reveló, que fue el que le inspiró, que también Él sea el intérprete en esta hora. Que Él sea, Señor, el que nos muestre cómo debemos entender esta palabra. Señor, suplicamos sabiduría, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero continuar un estudio que he dejado allí inconcluso y que, habiendo ya estudiado sobre él en dos partes, me propongo ahora compartir con ustedes la tercera parte. El estudio se titula La deidad bajo ataque en los tiempos finales. ¿Cuántos están de acuerdo que estamos en los últimos días? Y nosotros estamos viendo, hermanos, en los últimos días de todo, hasta en lo que tiene que ver con la doctrina. Nosotros estamos viendo unas desviaciones que uno dice, pero ¿cómo esto no se veía antes? La verdad, en estos días finales, la mensajera del Señor, Elena White, dijo de que muchos se iban a oponer a lo que no saben y que verdades fundamentales iban a ser atacadas. La doctrina de la deidad, la que tiene que ver con Dios, el Dios compuesto por tres personas distintas, como son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, han estado siendo atacadas
en los últimos tiempos. Como lo dije en los dos temas anteriores, la deidad ha estado siendo atacada en cuanto a su personalidad, en cuanto a su eternidad y en cuanto a su existencia. Pero como lo vamos a ver hoy, también está siendo atacada al equipararla, al explicarla y entenderla bajo el concepto pagano de la Trinidad. ¿Qué es la deidad? ¿Y por qué no debemos confundirla con la Trinidad? Bueno, no vamos a negar que al hablar de ella, de la deidad, aparecen puntos de vista conflictivos, los cuales son difíciles de resolver. Como por ejemplo, que el Hijo es sumiso al Padre, pero al mismo tiempo es igual al Padre. Que Él viene obedientemente del Padre, pero es totalmente Dios. Se dice que Él fue engendrado, pero Él ha existido siempre. Y lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Unas veces se nos dice que es enviado por el Padre, pero otras veces se nos dice que es enviado por el Hijo. Se nos dice que Él es un espíritu de amor, pero es un ser real. Nunca se nos dice que le oremos a Él, pero es totalmente Dios. Se nos dice que es el nuevo Consolador, pero ha existido eternamente. ¿Cómo podemos conciliar todo esto? En primer lugar, hermanos, vamos a decir que las personas confunden la naturaleza de la divinidad con su obra. Repito, las personas confunden la naturaleza de la divinidad con su obra. Al aprender de la misión individual de cada miembro para salvar a la humanidad, a veces somos tentados a imaginar que sus actividades individuales y su obra por la humanidad explican su naturaleza y los atributos internos de cada uno. Pero no es así. Es verdad que la Biblia se refiere a la deidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero estos nombres identifican su obra, no su naturaleza. En naturaleza, ellos son cada uno completamente divino, cada uno completamente Dios, cada uno autoexistente, igual en cada aspecto a los demás, pero totalmente eterno cada uno, tanto en el pasado como en el futuro. Vamos a leer algunos textos que demuestran, aunque ya los leí en la primera parte del tema, que demuestran esto que estoy diciendo, que cada uno es eternamente Dios, pero al mismo tiempo distinto. Abramos la Biblia en Filipenses 4, versículo 20. Filipenses 4, versículo 20. Y la Escritura dice: al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Dios es identificado como ¿qué cosa? Como nuestro Padre. ¿Qué sentimos nosotros cuando oímos esto de que Dios es nuestro Padre?
¿Qué sentimos? ¿Cómo se siente usted cuando lee de que Dios es su Padre? Exactamente, que no estamos huérfanos, que no estamos solos en este mundo, que tenemos un Dios que nos cuida, que tenemos un Dios que no nos va a dejar morir de hambre, que tenemos un Dios que ha dicho: tu pan y tu agua estarán seguros. Leer esto, que al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, amén, es algo, hermanos, que debe llenar a todo hijo de Dios de mucha felicidad. Así que Dios aquí es identificado como nuestro Padre. Ahora mire Hebreos 1:8. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Y aquí la Escritura dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Si ustedes notan, aquí el Padre se dirige reverentemente al Hijo y lo llama ¿cómo? ¿Cómo lo llama al Hijo? Lo llama Dios. Y este Hijo no es otro que nuestro Señor Jesucristo. No puede haber un testimonio superior en cuanto a la deidad de Cristo que esta exclamación del mismo Padre dirigida a su Hijo. En forma solemne, el Padre afirma la deidad de Cristo, y eso lo hace divino, como el Padre. Lo hace Dios, como el Padre. Pero que en cuanto al Espíritu Santo, Hechos 5, versículos 3 y 4. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Qué les parece? Aquí tenemos la revelación más clara en cuanto a la divinidad del Espíritu Santo. Pedro le dijo a Ananías que al mentir al Espíritu Santo, mintió por ello mismo ¿a quién? A Dios, por cuanto el Espíritu Santo es Dios. Es más, si ustedes ven en la Escritura, ustedes van a encontrar que al Espíritu Santo se le llama Jehová también. Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El Señor está sentado en esta visión, y miren cómo los serafines lo identifican. Versículo 3. Vamos a leer el 2. Pero encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Así que el Señor está sentado, los serafines que le sirven le identifican como Jehová, pero en el verso 5 es ratificado. Dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, ¿a quién, hermanos? Al Rey Jehová de los ejércitos. Los serafines identificaron al que está sentado como Jehová. Y el profeta Isaías dice: mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Así que nosotros vemos cómo Jehová es el nombre del que está sentado. Al principio es llamado el Señor. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Por qué le llama Señor? Porque Adonai, que es el término original del cual se ha traducido Señor, es el equivalente al nombre Jehová. Los israelitas preferían llamarle Adonai o Señor en nuestro idioma, porque consideraban demasiado sagrado el nombre Jehová como para escribirlo o pronunciarlo. Pero ahora miren el plural del verso 8 de este Jehová. Verso 8. Después oí la voz del Señor, el que estaba sentado en el trono, el cual los serafines le dicen que es Jehová, y también Isaías dice que es Jehová. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, pongan ustedes atención a lo que acaban de leer. Jehová el Señor dice: ¿quién irá por nosotros? Así que ¿Jehová lo compone solo uno o lo compondrá más de uno? Más de uno. ¿Quién irá por nosotros? Indicando que había más de uno. Pero pónganle atención a la comisión que Jehová el Señor le da a Isaías en los versículos 9 y 10. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Miren la comisión que está dándole Jehová el Señor, compuesto por más de uno, a Isaías. Ahora, esta comisión, Pablo en sus escritos se refiere a ella. Y miren ustedes con quién identifica Pablo a ese Jehová que le está dando la comisión a Isaías. Vamos al libro de Hechos, capítulo 28, versículos 25 al 27. Hechos 28, versículos 25 al 27. Dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente,
y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se convierten y yo los sane. ¿Quién dijo Isaías que le dijo esas palabras allá en Isaías? ¿Quién dijo que le dijo esas palabras? Jehová el Señor, dice Isaías que se lo dijo. Pero ¿quién dice Pablo que fue el que le dijo esas palabras? El Espíritu Santo, indicándonos con esto que el Espíritu Santo también es Jehová. Pablo dice, bien dijo el Espíritu Santo a Isaías. Y Isaías dice, Jehová el Señor, yo lo vi sentado y Él me dio esta comisión. Cuando Él preguntó, ¿quién irá por nosotros? Yo dije, heme aquí, y esto es lo que me dijo. Y Pablo dice, el que se lo dijo fue el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, Pablo identifica al Señor Jehová de Isaías. Pablo lo identifica con el Espíritu Santo. Entonces, podemos llegar a una conclusión. Y es que Jehová el Señor es un título compartido. Y muestra un aspecto del carácter de Dios en relación con su pueblo. Y en este caso, es su eternidad. El carácter de Dios es eterno y lo tiene tanto el Padre como también lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. Jehová, su nombre indica eternidad. Es equivalente a aquel nombre que cuando Moisés le dijo, y cuando me digan quién me ha enviado y me pregunten por tu nombre, ¿qué le voy a decir? Y él le dijo, diles que yo soy el que soy. Indicando con esas palabras que Él es el eterno. Jehová es el eterno. El término Jehová, cuando digo, hermanos, que es compartido, es porque el profeta Jeremías, cuando habla de Jesús como el renuevo, también le da a Jesús ese nombre de Jehová. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6. Jeremías 23, versículos 5 y 6. Y la Escritura dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Cualquier intérprete, cualquier teólogo le va a decir que esto es una referencia a Jesús, porque Jesús es el renuevo que brotó de David, y está diciendo el profeta que a Jesús se le llamaría Jehová, justicia nuestra. Así que, hermanos y hermanas, con esto concluimos que Jehová el Señor puede ser aplicable a cualquier persona de la deidad según el contexto del cual uno esté leyendo. Es más, el profeta Ezequiel también respalda lo de Jehová aplicado al Espíritu Santo. Miren ustedes Ezequiel capítulo número 3. Ezequiel 3, versículo 14. Ezequiel 3, versículo 14. Y dice:
Me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. ¿Quién levantó a Ezequiel? El Espíritu. Pero más abajito dice, ¿verdad?, que el Espíritu lo levantó, y era ¿qué cosa? La mano de Jehová. O sea, hermanos y hermanas, que el Espíritu lo tomó de la mano, y al mismo tiempo esa mano era la mano fuerte de Jehová. O sea, el Espíritu está identificado con Jehová, y lo recalca nuevamente en los versículos 24 al 27, aquí mismo de este capítulo 3, versículos 24 al 27. Entonces entró el Espíritu en mí, y afirmó sobre mí mis pies, y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Oigan ustedes, hermanos, así ha dicho Jehová el Señor. Pero antes ustedes ven en el verso 24 que entró el Espíritu en él, afirmó sobre sus pies y le habló. Y cierra allí en el 27 diciendo que el que le habló era ¿quién? Jehová el Señor. Así que nosotros miramos que la evidencia bíblica es contundente. Es contundente al hacer partícipe al Espíritu Santo de la divinidad también. Jehová nuestro Padre, Cristo, Jehová justicia nuestra, y el Espíritu Santo, Jehová el Señor también. Hermanos, ¿y qué dijo Cristo que deberíamos de hacer los creyentes en relación con ellos tres, en relación con esta deidad? ¿Qué dijo Cristo que deberíamos de hacer los creyentes? Que nuestra vida cristiana la iniciáramos bautizándonos en el nombre de ellos. Vamos a leerlo, Mateo 28. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, la instrucción de Jesús es que los que se conviertan en sus discípulos deben hacerlo bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí es donde comienzan los ataques. Pues muchos están negando la existencia de este versículo. Muchos están negando la existencia de este versículo tal como lo hemos leído. Los que atacan a la deidad, o sea, las tres personas divinas que Jesús ha mencionado aquí, los que atacan esta deidad dicen que este versículo no está en los originales de la Biblia, que recién se incorporó en las traducciones de la Biblia después del concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, y que fueron los católicos los que se lo inventaron
para respaldar el dogma de la Trinidad. Y se basan en esto, en los escritos de Eusebio, obispo de Cesarea, quien antes de ese concilio de Nicea, cuando se refería a Mateo 28, 19, el texto que hemos leído, 18 veces en sus escritos, él se refiere a este texto sin hacer referencia a las tres personas. Y por eso creen que es un texto que no existía en los originales, sino que fue agregado después del concilio de Nicea. Pero los que dicen eso no deberían de ser tan categóricos o determinantes al afirmar eso. Pues en otros escritos, Eusebio hizo referencia a las tres personas, como por ejemplo en un libro que se llama Teofonía o Teofanía, tomo 4, página 8, y en la carta a la gente de su diócesis, página 3. En esos escritos, Eusebio, ese padre de la iglesia, como le llaman, en esos escritos, Eusebio menciona a las tres personas de Mateo 28, 19. Y eso que dicen de que la mención de las tres personas de Mateo 28, 19 recién se incorporó en la Biblia en el concilio de Nicea del año 325. Esos que dicen eso mienten, porque desde el siglo I otros llamados padres de la iglesia ya se referían a Mateo 28, 19 tal como está escrito: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Basta con leer a un padre de la iglesia llamado Tasiano en el año 170, a otro llamado Tertuliano en el año 210, a otro llamado Orígenes en el año 225, a otro llamado Cipriano de Cartago en el año 250, y a otro llamado Atanasio en el año 360. Todos estos padres de la iglesia, como Eusebio también se le conocía como padre de la iglesia, ellos también, antes del concilio de Nicea, validaban la fórmula bautismal de Mateo 28, 19, tal como aparece en la Biblia que hemos leído. Así que esos acertos que hacen para desmeritar las palabras de Jesús solo son obra del enemigo para atacar la deidad a la cual Jesús hace referencia. Pero muchos se están basando en Eusebio. ¿Desde cuándo Eusebio es más que el Espíritu Santo? ¿Desde cuándo Eusebio es más que Jesús? ¿Desde cuándo Eusebio es más que Jehová nuestro Padre? Jesús dice que hay que bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el hecho de que Eusebio no lo mencionara en esos escritos antes del concilio de Nicea no quiere decir que por eso esta palabra no tenga validez. Por eso nosotros somos una iglesia que se guía a la ley y al testimonio. Y cuando nos guiamos a la ley y al testimonio, no nos vamos a lo que dice Eusebio, ni a lo que dice Tertuliano, ni a lo que dicen esos de la patrística que le llaman los padres de la iglesia. No nos vamos a lo que ellos dicen. Nos vamos a lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía, porque eso es irse a la ley y al testimonio. De manera que en estos momentos, lo que acabamos de leer de Jesús, vamos a mirar cómo el espíritu de profecía lo valida, y eso tiene autoridad. Vean cómo dice el don de profecía. Antes que los discípulos pasen el umbral, debe imprimirse el sagrado nombre,
bautizando a los creyentes en el nombre de los tres poderes del mundo celestial. La mente humana se impresiona en esta ceremonia que es el comienzo de la vida cristiana. Cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, ahí comienza, ¿qué cosa? La vida cristiana. ¿Y cómo comienza la vida cristiana? Bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son, dice, los tres poderes del mundo celestial. Y esta ceremonia, dice, significa mucho. La obra de la salvación no es un asunto pequeño, sino tan vasto que las más elevadas autoridades aprenden por la fe expresada por el instrumento humano. La eterna deidad. Cuando yo subrayo algo en amarillo, hermanos, cuando les traigo citas y las traigo subrayadas o marcadas, es porque allí quisiera que más se fijaran ustedes. Miren, la eterna deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está involucrada en la acción requerida para dar seguridad al instrumento humano y unir a todo el cielo para que contribuya al ejercicio de las facultades humanas a fin de alcanzar la plenitud de los tres poderes para unirlos en la gran obra designada. Uniendo los poderes celestiales con los humanos, los hombres pueden llegar a ser, por medio de la eficacia celestial, partícipes de la naturaleza divina y obreros juntamente con Cristo. Así que cuando se invoca y le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que se está invocando es que la naturaleza divina se una con esa naturaleza humana para que sea esta persona victoriosa sobre el pecado y pueda reflejar el carácter de la deidad. Oh, hermanos, pero ¿cómo le llama el don profético? La eterna deidad. La eterna deidad, dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo involucrados en esa ceremonia bautismal. Ese día cuando comienza la vida cristiana. Así está escrito en Alza tus ojos, página 146. Pero ahora miren esta otra declaración. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Así que no es así nomás que se invoca el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando nos bautizamos. Es para que ellos nos ayuden a vivir la nueva vida. Porque cuando nos bautizamos, nacemos del agua, del Espíritu y también a novedad de vida. Y luego sigue diciendo, manténganse donde los tres grandes poderes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, puedan ser su eficiencia. Estos poderes obran con el que se entrega sin reservas a Dios. La fuerza del cielo está a las órdenes de los creyentes de Dios. El hombre que hace de Dios su confianza está protegido por un muro inexpugnable. Sí, es un muro que lo componen alrededor el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh, hermanos, ahí está escrito en el Atalaya del Sur, 23 de febrero de 1904, página 122. Y sigue diciendo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les dan el poder que los hace victoriosos en cada conflicto con el príncipe de las tinieblas. No estamos solos, hermanos. No estamos solos en esta batalla contra el pecado. No estamos solos peleando la buena batalla de la fe. No estamos solos ante esas tentaciones que el enemigo nos pone. Hermanos y hermanas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros para darnos poder para vencer las tentaciones. Carta 200, 15 de diciembre de 1902. Y sigue diciendo acerca de ellos tres. Dice, ellos se comprometen, los que se bautizan, a sí mismos a dedicar sus vidas al servicio de Dios. Y los tres grandes poderes del cielo,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también se comprometen. ¿A qué cosa? A cooperar con ellos para trabajar en y a través de ellos. Cuando nos bautizamos y se invocan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, allí nosotros nos estamos comprometiendo a dedicar nuestras vidas al servicio de Dios. Pero allí mismo los tres de la deidad se comprometen también a acompañarnos en la nueva vida, a trabajar en nosotros, a través de nosotros, a cooperar con nosotros, de manera que podamos ir de victoria en victoria, que podamos ir reflejando ese carácter de la deidad. Y sigue diciendo, en el bautismo somos entregados al Señor como un vaso que va a ser usado. El bautismo es el más solemne renunciamiento al mundo. Por la profesión de fe que se hace, el yo queda muerto a una vida de pecado. Las aguas cubren al candidato y en la presencia de todo el universo celestial se hace el compromiso mutuo. El hombre es puesto en su tumba líquida y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado con Cristo en el bautismo y levantado del agua para vivir la vida nueva de lealtad a Dios, las tres grandes potestades del cielo son testigos. Son invisibles, pero están presentes. Así nosotros vemos, hermanos, en este comentario bíblico a Adventista tomo 6, cómo aparece esta declaración del don de profecía. Como ustedes pueden ver, el don de profecía valida Mateo 28, 19 y se refiere a las tres personas como la eterna deidad. Pero esta deidad, como dije hace un rato, ha estado siendo atacada al equipararla, explicarla y entenderla bajo el concepto pagano del dogma católico de la Trinidad. El catolicismo romano enseña que el Hijo salió del Padre y que el Espíritu Santo salió de ambos y que aún así hay un solo Dios, que no hay ningún Hijo separado del Padre y ningún Espíritu Santo separado de ambos. Eso enseña la Trinidad católica. Le voy a mostrar en este momento unas declaraciones teológico-católicas donde aseveran esto. El Padre engendró al Hijo y el Hijo procede del Padre. El Padre y el Hijo le dieron aliento al Espíritu Santo y Él procede de ellos como de una fuente, un Dios en tres personas. Así está escrito en Mi Fe Católica, un manual de religión, escrito por ese obispo que creo que es en francés, ese nombre, Luis Laraboire, no sé cómo se pronunciará, pero este obispo escribió eso en ese manual de religión, Mi Fe Católica. Fíjense bien, hermanos, el Padre engendró al Hijo y el Hijo procede del Padre. El Padre y el Hijo le dieron aliento al Espíritu Santo. Él procede de ellos como de una fuente, un Dios en tres personas. Ahora vean la forma horrible que yo cuando lo leí, yo dije, ¿se lo digo a los hermanos o no se lo digo? Me repugna tanto que pensé ponérselos o no ponérselos. Porque esto que ellos dicen de que el Padre engendró al Hijo y que el Hijo procede del Padre y el Padre y el Hijo le dieron aliento al Espíritu Santo, para ellos en el concepto de la Trinidad ocurre de una manera horrible. Miren cómo lo dice. Dios el Padre se conoce a sí mismo eternamente y continúa conociéndose a sí mismo. Copula. Esto es
copula con sí mismo y continúa conociéndose a sí mismo, y así continúa originando al Hijo en un continuo nacimiento. Por eso que cada Navidad tiene que nacer otra vez. Dios el Padre y Dios el Hijo continúan amándose el uno al otro, y su delicia el uno para con el otro origina al Espíritu Santo. Solo existe un ser divino. Hay tres personas, pero solo un ser. No diga amén. Oh, hermanos, yo me quedé cuando leí esto muy enojado. Qué bárbaros. Cómo llegan a conceptuar la forma como Jesús está también como persona y cómo el Espíritu Santo existe. Yo creo que todos aquí entienden, o yo no sé cuántos entienden eso de que el Padre copula consigo mismo. Bueno, hermanos, para los que no entienden, es que el Padre tiene una fantasía sexual donde Él cree que también es hombre y es mujer, y entonces Él hace que nazca Jesús. Pero después ellos se quieren tanto que por el placer que se tienen hacen que nazca el Espíritu Santo. Eso es una blasfemia completamente. Que el Señor los reprenda. Son unos inmundos. Eso es la Trinidad. No confundan los que andan diciendo que nosotros somos trinitarios porque creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros no creemos estas barbaridades, estas cochinadas. Oh, hermanos y hermanas, según estos artículos, según la Trinidad católica, Cristo y el Espíritu Santo no son eternos. Así que si usted acepta esta enseñanza de que Cristo no ha existido siempre, ni tampoco el Espíritu Santo, entonces usted es un buen católico. Si usted acepta esta enseñanza. Y si no quiere aceptar esta enseñanza, tenga cuidado con esos que le andan diciendo el Espíritu Santo no existe. Con esos que le andan diciendo Jesús no es eterno, Jesús fue creado. Tenga cuidado, porque eso es un concepto trinitario. Los que le andan diciendo que el Espíritu Santo no existe, que es el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, ese es concepto trinitario, pagano, católico y romano. Y le quieren venir a decir a usted que no crea en el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, porque entonces usted es trinitario. Los trinitarios son ellos, cuando ya están negando al Espíritu Santo y ya están negando la eternidad del Hijo. Eso es lo que cree la Trinidad católica. Mire, este otro artículo católico. El misterio de la Trinidad, dice, es doctrina central de la fe católica. Sobre él están basadas todas las otras enseñanzas de la Iglesia. A menos que las personas mantengan su fe completa e incontaminada, sin duda ellos perecerán eternamente. Y la fe católica es esta: nosotros adoramos un Dios en Trinidad. Diccionario Práctico Católico, página 32. Así que, hermanos y hermanas, dentro de la teología católica romana, nosotros encontramos la semilla de los modernos errores de que Cristo tuvo un comienzo y que no es eterno, y que el Espíritu Santo realmente no existe. ¿Es eso lo que usted quiere creer? Ese error originado por sacerdotes católicos, ¿es eso lo que usted quiere creer? ¿O quiere creer la verdad bíblica y del espíritu de profecía, que la deidad la compone el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Oh, hermanos,
son tres personas distintas. Son tres personas distintas. Mire, hay algunos que dicen, léase los pioneros, vaya a ver los pioneros, ellos le van a enseñar. Sí, yo voy a ir a los pioneros, pero a los pioneros que estén de acuerdo con la Biblia y el espíritu de profecía. Yo no voy a ir a los pioneros que vayan en contra de la Biblia y el espíritu de profecía. Habiendo mostrado con la Biblia y el espíritu de profecía que son tres los que componen la deidad, ¿por qué yo voy a ir a consultar pioneros que estén en contra de eso? Así que voy a ponerle aquí en la pantalla un poquito nada más que agarré porque ya no tuve tiempo, de lo que algunos pioneros creyeron en contra de esta Trinidad católica. Mire acá, Jaime Guay, Río Angera, el 29 de noviembre de 1877. Dice, la inexplicable Trinidad que hace de la divinidad tres en uno y uno en tres es suficientemente mala. Pero aquel ultraunitarianismo que hace a Cristo inferior al Padre es peor. Le dijo Dios a un inferior, hagamos al hombre a nuestra imagen. Mire el discernimiento de Jaime Guay. Dice que esa Trinidad que hace de la divinidad tres en uno y uno en tres es suficientemente mala. Pero aquel ultraunitarianismo que hace a Cristo inferior al Padre es peor. Le dijo Dios a un inferior, hagamos al hombre a nuestra imagen. No. Miren, hermanos, hay un hombre, bueno, no le voy a decir pero Sabelio, ¿verdad? Sabelio fue el originador de una doctrina que le llamamos el modalismo. El modalismo es que Dios se manifiesta en tres modos diferentes. Dios se hace hijo y luego se hace Espíritu Santo. Es uno en tres. Es un solo Dios. Dios se hace hijo y luego se hace Espíritu Santo. No existe el Hijo ni existe el Espíritu Santo. El Hijo es el mismo Padre y el Espíritu Santo es el mismo Padre. Ese modalismo que Dios se manifiesta en tres modos diferentes, eso, hermanos, es distinto a lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que son tres personas separadas la una de la otra, distintas la una de la otra. Ni uno es uno ni el otro es otro. Oh, pastor, pero la Biblia dice que son uno. Sí, son uno en naturaleza, uno en propósito y uno en carácter, pero distintos en personalidad. Mis hermanos, vea usted cómo Jaime Guay fue cuidadoso al mencionar que Cristo no era inferior al Padre. Pero ahora vea lo que dice J.H. Wagoner. ¿Está Cristo el Padre en la Trinidad? Si así es, ¿cómo es el Hijo? Y si es tanto el Padre como el Hijo, ¿cómo puede haber una Trinidad? No tiene lógica. Lo vuelvo a leer. ¿Está Cristo el Padre en la Trinidad? Si así es, ¿cómo es el Hijo? Y si es tanto el Padre como el Hijo, ¿cómo puede haber una Trinidad? Eso en la mitología pagana era un Dios de tres cabezas. Y eso es lo que están haciendo cuando presentan así a la deidad. Pero mire este otro pionero. Este pionero me gusta cómo él hizo este discernimiento. José Bates dice en noviembre de 1861: respecto a la Trinidad, yo concluí que era una imposibilidad que yo creyera que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, fuese también el Dios Todopoderoso, el Padre, uno y el mismo ser. Le dije a mi padre, el cual creía en esa Trinidad: si tú me puedes convencer que somos uno en este sentido, que tú eres mi padre y yo tu hijo, y que yo también soy tu padre y tú mi hijo, entonces le dijo, puedo creer en la Trinidad. Lo vuelvo a leer para que lo podamos comprender. Respecto a la Trinidad, yo concluí
que era una imposibilidad que yo creyera que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, fuese también el Dios Todopoderoso, el Padre, uno y el mismo ser. Así que le dije a mi padre, el cual creía en la Trinidad: si tú me puedes convencer que tú y yo somos uno en este sentido, que tú eres mi padre y yo tu hijo, y que yo también soy tu padre y tú mi hijo, entonces si tú me puedes convencer de eso, voy a creer en la Trinidad. Lógico. ¿Cómo iba a convencerlo? No, tú eres mi hijo y yo soy tu papá. No puedo ser las dos cosas, ni tú las dos cosas. ¿Y por qué cuando se trata de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, están haciendo que es lo mismo? ¿Por qué lo están haciendo que es lo mismo? Están haciendo un Dios 3 en 1 y 1 en 3. Eso es Trinidad pagana. No confundamos la doctrina de la deidad con la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué a la iglesia del Israel moderno desde hace varios años se le viene acusando que se ha vuelto trinitaria? Porque adoptó el término Trinidad para referirse a la deidad. Sin duda para congraciarse, ya saben ustedes con quién, con la Santa Madre Iglesia. Y ahí está, eso no se lo quita, esa crítica. Y aunque se le esté criticando, ellos se envalentonan y hasta los libros le hacen las 3 rueditas allí, igualito a las rueditas que ponen los libros católicos. Hermanos, la Trinidad no es una creencia adventista. La Trinidad es una creencia católica y romana que la agarraron del paganismo. Lo que sí es adventista es la doctrina de la deidad, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa sí es doctrina adventista. Mire lo que dice otra vez Jaime Guay, explicando el significado de uno. Jesús oró, dice, para que sus discípulos pudieran ser uno, tal como Él era uno con su Padre. Pero esta oración, dice, no contempla un discípulo con 12 cabezas, sino que 12 discípulos hechos uno en objetivo y esfuerzo en la causa de su maestro. Ni tampoco son el Padre y el Hijo partes del Dios 3 en 1. Hay 2 seres distintos, pero uno en deseo y realización de redención. Así que cuando Cristo oraba allá en Juan 17, que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno, Él estaba diciendo que fueran uno en propósito, en objetivo, para llevar adelante la misión. Así como el Padre y el Hijo eran uno en propósito y en objetivo. Pero lo vuelvo a leer porque cuando se leen las cosas por segunda vez, como que se entienden mejor. Jesús oró, dice Jaime Guay, para que sus discípulos pudieran ser uno, tal como Él era uno con su Padre. Esta oración no contempla un discípulo con 12 cabezas, al decir que sean uno, sino que contempla 12 discípulos hechos uno en objetivo y esfuerzo en la causa de su maestro. Así tampoco son el Padre y el Hijo partes del Dios 3 en 1. Hay 2 seres distintos, pero uno en deseo y realización de redención. Amén. Hay unidad de propósito, de carácter, de objetivo, de naturaleza, pero persona distinta. Nosotros aquí en la iglesia podemos estar unidos en propósito, en objetivos, pero somos personas distintas. Pero podemos ser uno en propósito y objetivo. Mis hermanos, los pioneros de esta manera resistían los ataques en contra de la deidad. Y de esta manera nosotros mostramos al mundo la diferencia que hay entre la deidad y esa Trinidad de 3 en 1 o 1 en 3, o el modalismo de que es uno nada más. Los unitarianos, ustedes van a escuchar por ahí de los unitarianos, la mayoría de pentecostales a veces creen en el unitarismo, de que Dios es el mismo Hijo y que el Hijo es el mismo Dios y por lo tanto se hace Espíritu Santo y es el mismo Dios, es uno solo.
Pero nosotros estamos viendo, hermanos, cómo la Escritura enseña, cómo el espíritu de profecía respalda. ¿Y qué ha hecho esta deidad por nosotros? Vamos al libro de Primera de Pedro 1, versículo 2. Primera de Pedro 1, versículo 2. Dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cuántos de la deidad son mencionados aquí? 3. Dice que la sabiduría de Dios, esa presencia de Dios, nos eligió en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que eso ha hecho la deidad. Nos ha elegido y, hermanos, nos ha santificado en el Espíritu y nos ha lavado con la sangre de Cristo. Eso ha hecho la deidad por nosotros. Lo eligió a usted, lo santifica a usted y le lava a usted con la sangre de Jesús. El don de profecía dice: nuestra santificación es la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con los que se unen a Él para permanecer con Él, con su Hijo y con el Espíritu en su santa comunión. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús? Entonces coopere con los 3 grandes poderes del cielo que están obrando en su favor. Al hacerlo, le revelará al mundo los principios de justicia. Signs of the Times, 19 de junio de 1901. Coopere con los 3 grandes poderes del cielo que están obrando en su favor. Los 3 grandes poderes del cielo, hermanos, están obrando en nuestro favor. La pregunta es: ¿de qué manera lo hacen? Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y dice la Escritura, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Miren ustedes, los 3 aparecen aquí. Aquí dice que los creyentes son amados del Señor, son elegidos de Dios y santificados por el Espíritu Santo. De esa manera, voy para atrás, se cumple lo que dice ahí, que los 3 grandes poderes del cielo están obrando en su favor. De esta forma, como acabamos de leer, siendo amados del Señor, elegidos de Dios y santificados por el Espíritu. Pero ahora mire Hebreos 9, verso 14, lo que dice. Hebreos 9, verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Lo vuelvo a leer. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?
Miren ustedes cómo aquí los tres aparecen. La sangre de Cristo es un sacrificio, dice, ofrecido por el Espíritu Santo. ¿A quién? A Dios. Y eso, dice, nos limpiará. Fíjense ustedes, la sangre de Cristo, sacrificio ofrecido por el Espíritu Santo a Dios, nos limpiará. Aquí son presentadas las tres personas, los tres dignatarios del cielo, obrando en nuestro favor para esa limpieza de nuestros pecados. Ese sacrificio que Jesús hizo, el Espíritu Santo se lo ofrece a Dios para que nos limpie de toda inmundicia. Hermanos y hermanas, de esta manera he querido mostrarles qué diferente es la deidad a la Trinidad. La deidad es la que la Biblia y el espíritu de profecía nos mostraron. Tres personas distintas la una de la otra. Ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Son tres personas distintas. Y eso no es Trinidad. Eso es deidad. Si a usted le pregunta, ¿y usted cree en la Trinidad? Dígale, yo no creo en eso. Yo no creo en esa suciedad. Yo no creo en esa blasfemia. Yo creo en la deidad, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no me venga a decir que es Trinidad, porque no estoy creyendo que son tres en uno ni uno en tres. Son tres personas distintas la una de la otra, pero una en carácter, en propósito y en naturaleza. Por lo tanto, para cerrar, vamos a irnos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, el capítulo 13 y el versículo 14, para despedirnos con esta bendición de la deidad. Dice así, y me gustaría que en coro digamos la palabrita que es el final de ese saludo, de esa bendición. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Padre. Amén. Gloria a nuestra deidad. Amén. La deidad entera hicieron un plan para redimirnos. Amén. La deidad entera se sacrificó por nosotros. Amén. Gracias a la deidad, usted y yo somos salvos. Uno de la deidad se ofreció en sacrificio, pero para que no creamos que Él nos ama más que el Padre, dice, de tal manera, dice, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo que dio a quién. Oh, hermanos, la deidad se reunieron y dijeron: vamos a hacer un plan para salvar al hombre. Y en esa deidad Jesús se ofrece para venir a morir. Pero para que entendamos el amor del Padre, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Que la paz de Dios, que la paz de Jesucristo y del Espíritu Santo nos colmen de bendiciones. Gloria al Padre, gloria a nuestro Salvador y gloria al Espíritu Santo. Pidámosle a los tres que nos cubran de su gloria, que cambien nuestro carácter, que nos vayan llevando de victoria en victoria en nuestra vida y que tengamos el privilegio un día de contemplarles cara a cara. Vamos a orar. Amado Padre, habiendo entendido, Señor, cómo es esto de la deidad, cómo trabajan al unísono por nosotros, habiendo visto cómo obran en favor nuestro, habiendo visto que al bautizarnos en su nombre, prácticamente allí la naturaleza divina se mezcla con la naturaleza humana para hacer de nosotros una nueva persona. Al haber visto, Señor, cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta bondad hay en la deidad, hoy nosotros reconocemos que no cabe duda que es santo, santo y santo.
No en balde dicen los ángeles: santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. No en balde dicen 3 veces: santo, santo, santo. Oh Padre, te rogamos que esa gloria que hay en ti, en el Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo, esa gloria donde el carácter de los 3 se mira que es uno en santidad, uno en propósito, uno en naturaleza, porque hay eternidad, hay espiritualidad, hay amor. Señor, te rogamos que ese carácter nosotros lo podamos reflejar aquí en la tierra, en la medida en que estrechemos nuestra unión contigo. Señor, el plan tuyo siempre ha sido que la naturaleza divina se una con la naturaleza humana cuando ésta está unida con Jesús. ¿Y cuántos seríamos, Señor, de victoriosos? ¿Cuántos seríamos, Padre, de verdad candidatos ya listos para ir al cielo, si eso se diera? Por eso clamamos ahora para que nos cambies, para que nos transformes y finalmente reflejemos tu carácter. Que finalmente nosotros podamos mostrar quién es Dios en la medida como Él ha hecho la obra en nosotros y la gente pueda mirarlo. Por favor, Señor, te pedimos que la deidad, los 3, que son un muro inexpugnable, nos sigan guardando del maligno, nos sigan dando la victoria sobre todo defecto de carácter, sobre nuestro yo. Que los 3 nos guíen de tal manera que lleguemos al trono celestial. Padre, gracias. Esperamos un día conocer personalmente cómo tú eres, cómo la deidad ha hecho todo lo que ha hecho. Y qué hermoso será, Señor, ese día poder entender aquellas cosas que todavía no entendemos. Solo te pedimos que te amemos y que guardemos tus mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.